consiguen las mismas parejas, pierden dinero, se mantienen en esa montaña rusa, en esos picos de arriba a abajo. Ese niño interior no ha sanado una herida. La única manera de no seguir repitiendo patrones dolorosos, patrones tóxicos, es sanando tu niño interior. Es así. Muchas personas repiten los mismos patrones, consiguen las mismas parejas, los mismos trabajos. Cada X tiempo pierden dinero otra vez y vuelven y consiguen y vuelven y pierden otra vez. Se mantienen en esa montaña rusa, en esos picos de arriba, abajo, porque siguen repitiendo patrones. ¿Por qué pasa eso? Pues esto sucede porque de niño, el niño creó una manera, un mecanismo de evitar la herida, evitar el dolor, y por eso creó un patrón. Y ese patrón, hasta que no vaya otra vez y lo sane, pues seguirá repitiéndolo. En este video te voy a enseñar 3 señales, que son 3 comportamientos que te indican que ese niño interior no ha sanado una herida. También te voy a enseñar en este video 3 heridas que están asociadas a cada una de esas señales. Es decir, una señal, un comportamiento que te indica que hay una herida sin sanar y que te muestra cuál es esa herida que no ha sanado. Entonces te puedes dar cuenta lo importante que es sanar la historia, sanar esas heridas del niño interior. ¿Por qué es tan difícil? Pues porque el niño interior aprendió algo de pequeño, eso ingresó a su mente subconsciente, lo convirtió en un patrón inconsciente y por lo tanto no te das cuenta cuál es ese patrón, ni mucho menos cuál es la herida específica que está asociada a ese patrón y a esa conducta. En otras palabras, pues no es tu culpa hasta que no te des cuenta qué es lo que está pasando, cuál es esa herida, cuál es esa historia que está siendo parte de estos comportamientos, estas señales que te voy a explicar en este video. Claro, cuando tú te das cuenta, por eso es importante esta información, cuando te das cuenta cuál es la herida y cuál es ese comportamiento, entonces vas a decir, ahora entiendo de dónde viene mi comportamiento. Ahora entiendo por qué estoy repitiendo esas historias, aunque sean dolorosas. Ahora, imagina que cuando puedas identificar qué es lo que está pasando realmente, pues que puedes atenderlo. Y cuando lo puedes atender, entonces puedes sanar. Cuando puedes sanar, ya rompes el ciclo para no seguir repitiendo esos patrones. Sin más dilación, entonces, vamos a esos 3 comportamientos y a cada una de las heridas que están asociadas a ese comportamiento. El primer comportamiento o señal de que hay una herida sin sanar son tus pensamientos y tu diálogo interno. Cuando tu diálogo interno genera ese vacío, esa ansiedad, ese como algo en tu estómago y sientes como que no puedo avanzar, como que tengo miedo, como que qué pasaría si, es porque ese pensamiento es un pensamiento intrusivo y tu diálogo interno es un diálogo interno que te está limitando, que no es funcional. Por lo general, ese diálogo interno está asociado a pudiste haberlo hecho mejor. Es decir, está asociado a la perfección, a por qué lo hiciste de esa manera y por qué no lo hiciste de otra forma. Ese diálogo interno es un diálogo interno de una autocrítica. Sin embargo, no es una autocrítica funcional, por supuesto que no. Es una autocrítica muy disfuncional porque es una autocrítica mal. Hey, pero ¿por qué no lo hiciste así? Pero vení, ¿y por qué no diste un poquito más? Pero ¿quién te dijo que era de esa manera? La vas a embarrar, vas a fracasar. Otra vez la cagaste, tal cual. Llega un punto en que es tan crítico ese pensamiento que incluso ese diálogo interno te menosprecia, te menoscabe, te ningunea. De ese tamaño es el diálogo interno, que es un crítico que juzga y que te señala de manera muy fuerte. ¿Cuál es la herida que está detrás de ese comportamiento? Pues la herida detrás de ese comportamiento es la de la aceptación. Cuando eras niño, de alguna manera comprendiste que entre más te esforzabas, entre más te exigías, entre más hacías algo,
te conectabas o con papá o con mamá o estaba la aceptación del uno o del otro o lo hiciste bien. Entonces aprendiste que esa autoexigencia y esa crítica te estaba llevando a ser mejor persona y tener la aceptación de los demás. Vamos entonces a la segunda señal. La segunda señal o comportamiento es la autoexigencia. Esta autoexigencia es cuando subes la vara de manera muy alta y al subir la vara de manera muy alta, lo que estás queriendo es ser siempre el mejor, ser siempre el Max, el niño de la película, el chacho. Tengo que hacerlo mejor casi que quede perfecto y si no es perfecto no funciona, no sirve. Y muchas veces eso te lleva al parálisis por análisis o a la procrastinación porque tienes miedo a fracasar. Entonces, elevar la vara muy alta es funcional para ciertas cosas, mas no para todo. ¿Cuál es la herida que está oculta detrás de esa autoexigencia? Es la herida de la validación. Volvemos otra vez a lo mismo. Cuando eras niño, te dabas cuenta que si te exigías de más, que si te esforzaba de más, entonces encontrabas la aceptación, la validación, lo hiciste muy bien. Cumpliste con la tarea 5. Esa validación te lleva al 5. Esa autoexigencia, esa vara es 5 o nada. Vivir o morir. Extremos, extremos. De vida o muerte. Vamos entonces a la tercera señal. La tercera señal que te indica que hay una herida. Esta tercera señal es muy interesante porque hay necesidad de que las personas validen tu esfuerzo, es decir, que reconozcan el esfuerzo que estás haciendo y te das cuenta cómo se juntan, cómo se unen esas tres. Entonces lo que tú quieres es que las personas reconozcan que tienes la vara muy alta, que tienes una autoexigencia y que tu diálogo interno, es decir, tus comportamientos, tu necesidad de estar siempre adelante, a tope, a ser el más, el mejor, y cuando la gente no reconoce eso, entonces te sientes mal porque dices, bueno, entonces, ¿para qué tanta exigencia? ¿Para qué estarme mentalizando todo el tiempo de ser el más, el mejor, si la gente no lo ve y no lo reconoce? Y eso te lleva a sentirte mal contigo mismo y a querer entonces elevar la vara más alta, un diálogo mucho más juzgador, mucho más crítico, para que no ocurra eso de que las personas no reconozcan tu esfuerzo. ¿Cuál es la herida que está detrás de ese reconocimiento? Es la herida de ser suficiente. La necesidad de ser significativo, de ser suficiente para los demás. Y te darás cuenta que eso es inalcanzable porque ser suficiente depende muchísimo de la historia de vida, de la relación y de las demás personas y no de ti. Con esta información puedes comprender cómo existen esos tres comportamientos, cómo se están reforzando permanentemente y lo que te lleva esto es a unos niveles de competitividad muy altos, muy agotadores, por supuesto, que te consumen muchísima energía. ¿Qué sigue ahora? Que identifiques cuál de estas tres heridas, cuál de estos tres comportamientos es el más recurrente para que vayas a la historia de dónde viene ese comportamiento y hoy digas, pero vení, es que aquí ahora no está pasando lo mismo, no es el mismo contexto, no soy el niño que necesita sacar 5. Ya todos los resultados que tenía que tener los tengo. Ya los resultados que están alrededor mío, las personas que me rodean, la gente que me validan naturalmente, que me respeta, que me quiere y que me respalda, me está dando todo eso. Y por eso es importante, porque te das cuenta que es el niño el que trae la herida del pasado y no el adulto con sus resultados que hoy los necesita. Reflexiona un poco sobre esos comportamientos y estas heridas. Entra y empieza a revisar cuáles de esas necesitas empezar a sanar. Te veo entonces en el próximo video.